Una mañana silenciosa en Guanajuato, la tierra suelta de un rancho aislado reveló un horror inimaginable. Un comandante de la policía, investigando la pista de varias jóvenes desaparecidas, pisó un montículo blando de tierra, y de pronto asomó el brazo de una mujer sepultada. Aquello fue el primer indicio de una cadena macabra de crímenes que estremecería a México. Minutos después, los agentes descubrieron un verdadero campo de concentración para víctimas. Habitaciones estrechas con candados, instrumentos de tormento improvisados y 19 muchachas demacradas clamando por ayuda. Los titulares de la época ya hablaban de atrocidades infernales cometidas por un grupo de mujeres en aquel rancho. Pero ¿quiénes eran estas mujeres y cómo llegaron a encabezar uno de los casos criminales más oscuros del país? A mediados del siglo XX, mientras México intentaba modernizarse, en la sombra operaba una red criminal insólita. Detrás de esa red estaban las hermanas González Valenzuela, Delfina, María del Carmen, María Luisa, apodada Eva, y María de Jesús. Nacidas en una familia disfuncional del Salto, Jalisco, crecieron bajo la mano dura de un padre expolicía porfirista y una madre profundamente religiosa. Se dice que de niñas presenciaron actos de violencia extrema ordenados por su padre, algo que pudo marcar su futuro. Tras la muerte de sus padres a finales de los años 1930, las hermanas aprovecharon una pequeña herencia para iniciar negocios de cantinas y casas de diversión en su pueblo natal. Nada las diferenciaba a simple vista de otros comerciantes de la vida nocturna. Nadie imaginaba que se convertirían en las criminales más temidas de la época. Las González Valenzuela empezaron abriendo su primera cantina hacia 1938 en Jalisco. Aquella primera incursión terminó mal. En 1941, un tiroteo forzó a clausurar el local, pero las hermanas no abandonarían el negocio fácilmente. Para los años 1950 ya administraban varios establecimientos en 2 estados, Jalisco y Guanajuato. Amparadas por autoridades locales corruptas, operaban abiertamente pese a que la explotación organizada estaba prohibida. Delfina, la mayor, asumió el rol de líder de la organización, mientras sus hermanas se repartían las tareas, la contabilidad, la atención de los bares e incluso, según testimonios, la cocina para las muchachas y clientes. El periodo exacto de actividad criminal varía según las fuentes. Investigaciones periodísticas señalan que la carrera fúnebre de las Poquianchis, como luego serían apodadas, inició alrededor de 1954 y se extendió hasta enero de 1964, cuando fueron detenidas. Otras fuentes sitúan sus inicios incluso antes, desde 1945, considerando sus primeros negocios rudimentarios. Lo seguro es que para mediados de los 50 las hermanas habían consolidado una red de explotación y trata de personas entre Jalisco y Guanajuato. Esta red involucraba no solo sus propios locales, sino también cómplices reclutadores y la complicidad, o silencio comprado, de algunas autoridades locales. Las Poquianchis pasaron de ser discretas empresarias de la noche a criminales legendarias, aunque ese estatus siniestro recién se revelaría con su caída. ¿Cómo operaba el imperio sórdido de las Poquianchis? Sus métodos combinaban la astucia, la crueldad y un aprovechamiento despiadado de la vulnerabilidad ajena. Todo comenzaba con una promesa inocente, un buen trabajo para chicas jóvenes, sirviendo en casas acomodadas o en cafés. Las hermanas o sus reclutadoras recorrían pueblos rurales pobres, especialmente en Jalisco, en busca de jovencitas de 12 a 18 años. Con discursos amigables convencían a las familias de dejar ir a sus hijas con ellas, ofreciéndoles un empleo digno lejos de la miseria local. En realidad, las muchachas eran engañadas y trasladadas a los burdeles que las González Valenzuela administraban en sitios apartados, como la casa de cita Guadalajara de Noche en Lagos de Moreno, Jalisco, o el establecimiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Al llegar, comenzaba el infierno personal de cada víctima. Varias sobrevivientes relataron que al cruzar la puerta eran recibidas con violencia y sometidas a encierro prolongado. En San Francisco del Rincón, por ejemplo, se supo que mantenían a las recién llegadas hasta un mes en cuartos oscuros, con escasa alimentación, para domarlas. Las amenazaban, las golpeaban con palos y las obligaban a permanecer de rodillas con ladrillos en las manos como castigo. Cuando consideraban que la joven había sido quebrada, le informaban su destino: atender forzadamente a múltiples clientes al día, bajo vigilancia constante.
Las chicas no veían un solo peso de lo que se pagaba por sus servicios. El dinero iba directo a los bolsillos de las hermanas. Para colmo, las obligaban a comprar comida, ropa y hasta maquillaje a precios inflados, generándoles deudas imposibles. Así, psicológicamente, las hacían sentir atrapadas. Me debes, no puedes irte hasta pagar. La vida en los burdeles de las Poquianchis era un ciclo de explotación brutal. Las víctimas estaban vigiladas por guardianas y hasta por hombres violentos empleados por las hermanas. Cualquier desobediencia o intento de escape se pagaba con castigos atroces. Hubo testimonios de torturas sistemáticas, desde palizas diarias, privación de alimento, hasta métodos aberrantes como agresiones múltiples para castigar a las rebeldes. En uno de los métodos más infames, las hermanas implementaron lo que llamaban la cama real, una tabla sobre la que ataban a la chica envuelta en alambre de púas, de modo que cualquier movimiento le desgarrara la piel. Esa tortura podía durar días enteros, hasta quebrar por completo la voluntad de la víctima. El ciclo de reemplazo era implacable. Las jóvenes explotadas rara vez vivían más allá de los 25 años bajo el control de las Poquianchis. Según se narró después, cuando una muchacha enfermaba gravemente por los abusos o dejaba de servir, por desnutrición, lesiones o edad, las propias hermanas ordenaban su eliminación. A veces eran otras chicas quienes, bajo coerción, debían terminar con la vida de la compañera moribunda. El terror instaurado convertía a víctimas en cómplices involuntarias, forzándolas a ser parte de los crímenes. De igual manera, los bebés nacidos de embarazos forzados tampoco escapaban a la crueldad. Si una de ellas daba a luz, los recién nacidos eran desaparecidos inmediatamente por las hermanas. Muchas sobrevivientes relataron que jamás vieron salir con vida a ninguna chica que cayera enferma. Se la llevaron al hospital, les decían como macabra burla. En realidad, existía un lugar final para todas esas vidas descartadas, un rancho apartado que funcionaba como cementerio clandestino. A pesar de su crueldad, las Poquianchis se sintieron intocables durante años gracias a la protección comprada. Pero todo cambió a inicios de 1964. Con un nuevo gobierno estatal, varios funcionarios corruptos que las encubrían fueron removidos de sus cargos. Esto dejó expuesta su operación, sin aliados en la policía que las alertaran. La caída se desencadenó cuando una valiente joven capturada, Catalina Ortega, logró burlar la vigilancia. Catalina era una de las víctimas más recientes, y tras meses de cautiverio, aprovechó un descuido para escapar del rancho San Ángel, una propiedad rural de las hermanas en San Francisco del Rincón. El 12 de enero de 1964, todavía de madrugada y aterrada, llegó hasta la policía local y denunció todo lo que había vivido: secuestro, torturas, asesinatos. Su testimonio era estremecedor, pero las autoridades quisieron comprobarlo de inmediato. Ese mismo día, agentes estatales irrumpieron en el rancho San Ángel, guiados por la denunciante. Lo que encontraron confirmaba los peores temores. 15 mujeres jóvenes fueron halladas vivas pero en condiciones deplorables, sucias, golpeadas, desnutridas y aterradas. Junto a ellas había 3 niños pequeños, hijos de algunas cautivas, igualmente maltratados. Al inspeccionar la propiedad, los peritos notaron zonas de tierra removidas sospechosas. Al cavar un poco, comenzaron a aparecer restos humanos. Huesos, cráneos, cabellos. El rancho era un camposanto oculto. En fosas poco profundas se exhumaron cuerpos de mujeres jóvenes y bebés que coincidían con las descripciones de Catalina. Muchos llevaban meses o años enterrados. La policía contabilizó inicialmente 22 cadáveres, 17 mujeres y 5 bebés, solo en ese sitio. La noticia corrió como pólvora y la prensa pronto lo llamaría el caso criminal más espantoso en la historia de Guanajuato. Con las pruebas a la vista, comenzó la cacería de las Poquianchis. Ese mismo día se detuvo a las 2 cabecillas presentes en el rancho: Delfina González Valenzuela, de 54 años, y su hermana menor María de Jesús, de 39. Ambas fueron apresadas junto a varios cómplices empleados, hombres y mujeres que fungían como guardias o enterradores, y trasladadas bajo fuerte custodia a la cárcel municipal de Irapuato. La captura de la tercera hermana implicada activamente, María Luisa Eva, tardó unos días más. Eva la Piernuda, como también la apodaban, había huido al enterarse del operativo, pero fue localizada semanas después y puesta bajo arresto.
En cuanto a la cuarta hermana, María del Carmen, no enfrentó la justicia. Había fallecido años antes, en 1949, al parecer a causa de una enfermedad. Por eso, el caso judicial se centró solo en 3 acusadas principales: Delfina, María de Jesús y María Luisa, las sobrevivientes del clan. El proceso legal fue seguido con enorme expectación por medios nacionales e internacionales. Las audiencias tuvieron que llevarse a cabo bajo estricta vigilancia. Incluso se desalojó la sala por temor a agresiones del público indignado. Durante meses de 1964 se fueron revelando en el juzgado los pormenores de la trama criminal, testimonios de decenas de chicas rescatadas, vecinos, cómplices y hasta confesiones parciales de empleados de las hermanas. Cada declaración pintaba un panorama más escalofriante que el anterior. Se calculó que, en la década de actividad, las González Valenzuela podrían haber explotado a más de 2.000 mujeres en total, vendiendo muchas a otros burdeles del país y reteniendo al resto. Respecto a los asesinatos, los números oficiales y extraoficiales variaban. En un inicio las autoridades confirmaron aproximadamente 35 homicidios comprobables, pero rumores de la época ya hablaban de más de 100 víctimas en total. A medida que avanzó la investigación, se localizaron más fosas en otros sitios ligados al grupo. Para el final del juicio, fuentes periodísticas señalaron que se habían recuperado más de 90 cuerpos de mujeres y niños, y que la cifra total de asesinatos podría rondar los 150. Estos datos convertirían a las Poquianchis en las asesinas seriales más prolíficas registradas en México. Finalmente, en octubre de 1964, se dictó sentencia. En un tribunal de San Francisco del Rincón, las 3 hermanas enfrentaron el veredicto: culpables de homicidio calificado, trata de personas, asociación delictuosa, corrupción de menores y otros cargos. El juez les impuso la pena máxima permitida entonces por la ley: 40 años de prisión a cada una. Aquel fallo fue histórico, tanto por la gravedad de los crímenes revelados como por la condena ejemplar para las culpables. ¿Se había hecho justicia? Al menos en términos legales, sí. Pero el desenlace real de las protagonistas continuó desarrollándose tras las rejas, y el eco de sus crímenes seguiría resonando por décadas. Varias sobrevivientes brindaron su testimonio tras ser liberadas, permitiendo reconstruir el horror vivido. Sus relatos revelan años de terror, de verse reducidas a esclavas invisibles sin que nadie en el exterior sospechara su paradero. Algunas de ellas, tras mucho sufrimiento, lograron sobreponerse lo suficiente para declarar en el juicio, enfrentándose cara a cara con las mujeres que les habían hecho tanto daño. Gracias a su valentía, la justicia pudo armar el rompecabezas de delitos y cerrar ese capítulo. Cada testimonio en el juicio también sirvió para honrar la memoria de aquellas compañeras que no sobrevivieron. Nombrarlas y contar cómo fueron obligadas a trabajar o cómo murieron fue una forma de que sus vidas no quedaran en el olvido dentro de una fosa clandestina. El tratamiento de las víctimas en el discurso público, sin embargo, no estuvo exento de sensacionalismo. En los años 60, la prensa popular explotó el morbo del caso con titulares amarillistas y en ocasiones faltos de respeto. Esto, por supuesto, revictimizó en cierta medida a las jóvenes afectadas, reduciéndolas a personajes de horror en la mirada pública. También se tejieron mitos exagerados. Se habló de que las hermanas practicaban brujería, rituales satánicos e incluso canibalismo, acusaciones jamás comprobadas pero que calaron en el imaginario colectivo. Con el tiempo, la narrativa se fue depurando. Historiadores y periodistas han aclarado que, si bien la realidad fue suficientemente atroz, no hubo evidencia real de elementos sobrenaturales en el caso. Las Poquianchis no eran brujas ni vampiras, eran delincuentes muy reales que actuaron con impunidad hasta ser expuestas. Con el paso de los años, las protagonistas de esta tragedia también tuvieron su desenlace. Delfina González Valenzuela, la líder, no cumpliría su condena completa. Murió dentro de la cárcel de Irapuato en 1968, 4 años después del juicio, a causa de un accidente irónico del destino. Mientras se hacían obras en la prisión, un balde de cemento se desplomó desde lo alto, golpeando su cabeza. El traumatismo le causó la muerte. María Luisa Eva corrió una suerte similar años después. Falleció en prisión en 1984, enferma de cáncer hepático, sin haber obtenido libertad anticipada. María de Jesús, la menor, logró sobrevivir a las rejas.
fue puesta en libertad en algún momento de la década de 1990 tras cumplir la mayor parte de su sentencia, y murió de causas naturales viviendo en el anonimato de la vida civil. María del Carmen, como se dijo, había muerto mucho antes, en 1949, por cáncer, y nunca enfrentó la justicia. Así, para finales del siglo XX, ninguna de las Poquianchis seguía con vida. Sin embargo, su historia oscura continúa desafiándonos a recordar y reflexionar sobre la violencia, la impunidad y la necesidad de no olvidar a las víctimas.